Bienvenido a un fascinante viaje a la antigua China, un mundo donde los emperadores reinaban con poder absoluto y se crearon impresionantes obras de arte y arquitectura. Nuestra historia comienza con el primer emperador de China y su extraordinario ejército de guerreros de terracota. Es el año 221 a.C. y China está a punto de unificarse en un solo imperio por primera vez en su historia. Al frente de este cambio sísmico está Jing Zheng, quien, a la tierna edad de 13 años, asume el trono del poderoso estado de Yin. Conocido en la historia como Inzihuang, que significa primer emperador de Yin, se embarca en un viaje que alteraría permanentemente el panorama político de China y dejaría una huella indeleble en su patrimonio cultural. Megalómano y rebosante de ambición, Inzihuang soñaba con la inmortalidad. En su incesante búsqueda de la vida eterna, se embarcó en numerosas expediciones en busca de un elixir de vida. Una de sus misiones lo llevó hasta el legendario mago taoísta An Qigong, que vivía en el monte Penglai. Inzihuang creía que An Qigong tendría la clave de su inmortalidad. Impulsado por la creencia inquebrantable en su derecho divino a gobernar y aterrorizado por la muerte, Inzihuang encabezó numerosos grandes proyectos de construcción, el más famoso de los cuales fue la construcción de su mausoleo, custodiado por un vasto ejército subterráneo de soldados de terracota. Miles de trabajadores trabajaron incesantemente para hacer realidad la visión de Inzihuang, y su arduo trabajo ha resistido la prueba del tiempo, cautivando a eruditos, arqueólogos y turistas de todo el mundo. El ejército de terracota, descubierto en los pozos del mausoleo del primer emperador en 1974 por agricultores locales perforando un pozo. No solo es el museo militar subterráneo más grande del mundo, sino también una de las atracciones turísticas más famosas de China. Las figuras sorprendentemente realistas, cada una de las cuales es más alta que la altura promedio de un hombre, dan testimonio de la incesante búsqueda de la inmortalidad por parte del emperador. Vigilando a su emperador en el más allá, los guerreros de terracota nos ofrecen un vistazo a la configuración militar, la vestimenta y las características físicas de los soldados de la dinastía Yin. Cada figura es única y cuenta con rasgos faciales, peinados, ropa e incluso expresiones faciales distintos. El nivel de detalle es simplemente asombroso y nos proporciona una visión profunda de los logros artísticos y tecnológicos de la antigua China. Los pozos donde se encuentran los guerreros son nada menos que maravillas arquitectónicas. Protegido por un enorme techo de madera, vastos pasillos revestidos de pilares se extienden a lo largo de 20 millas cuadradas, lo que convierte al mausoleo en un proyecto de construcción verdaderamente alucinante. Y lo que es aún más sorprendente es que esta enorme empresa se llevó a cabo sin el uso de un solo clavo. La madera utilizada en la construcción se ensambló con juntas entrelazadas, lo que marca una hazaña impresionante de la arquitectura china antigua. Imagina caminar por los vastos campos de China, donde hace más de 2000 años, un imperio florecía en el auge de su poder. En 1974, un grupo de agricultores en Oncean no imaginaba que al cavar un pozo en la tierra, estarían a punto de desenterrar una de las maravillas más grandes de la historia humana: el ejército de terracota. Estos agricultores encontraron fragmentos de lo que parecía ser una escultura, pero nada podría haberles preparado para lo que siguió. Cuando los arqueólogos llegaron al lugar, lo que desenterraron fue asombroso: una tumba de miles de soldados de arcilla, cada uno con su propia identidad y detalle. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué significado tenía este ejército en el más allá? Esta no era una tumba cualquiera, era la entrada a la cripta del primer emperador de China, Inzihuang, el hombre que unificó China, pero cuyo legado permanecía envuelto en misterio, hasta ahora. Para entender el misterio de los guerreros de terracota, necesitamos retroceder más de 2000 años. Estamos en el año 221 a.C., en una China dividida por la guerra. 7 grandes reinos luchaban por la supremacía, pero fue Inzihuang quien logró lo imposible: unificar todo el territorio chino bajo un solo mandato, creando el primer imperio de la historia de China. Este hombre no solo fue un hábil estratega militar, sino también un reformador visionario. Inzihuang estandarizó la moneda, las unidades de medida y creó una red de carreteras que conectaba a su vasto imperio.
Además, comenzó la construcción de lo que eventualmente sería una de las 7 maravillas del mundo moderno, la Gran Muralla China. Pero Insi Huang no solo pensaba en su reino terrenal. Era un hombre obsesionado con la inmortalidad. Temía tanto la muerte que buscó desesperadamente el elixir de la vida. Sin embargo, ante la incertidumbre de la eternidad, decidió asegurarse de que incluso en la muerte, su poder continuaría. Y así, comenzó la construcción de su tumba monumental. El mausoleo de Insi Huang no fue una tumba común. Se dice que fue diseñado para recrear su imperio en miniatura, con palacios, torres y ríos de mercurio que corrían bajo tierra. La tumba está sellada hasta el día de hoy, pero las crónicas antiguas nos cuentan de un lugar donde el emperador podría continuar su reinado en el más allá. Según un historiador de la dinastía Han, la tumba fue diseñada para replicar el cielo estrellado con perlas incrustadas en el techo, mientras que los ríos y mares fueron representados con mercurio. Recientes estudios han confirmado la presencia de altos niveles de mercurio en el área, lo que da credibilidad a estos relatos legendarios. Pero hay algo aún más sorprendente. Ningún texto antiguo mencionaba la existencia de un ejército de terracota enterrado junto a Insi Huang. El ejército fue una sorpresa total para los arqueólogos, y hoy en día sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. En 1974, cuando los arqueólogos comenzaron a investigar el lugar del hallazgo, lo que encontraron fue asombroso: 3 fosas repletas de soldados de terracota de tamaño real. Cada uno con expresiones y detalles únicos. No había 2 iguales. En total, se han descubierto más de 8.000 guerreros, junto con carros de combate, caballos y arqueros. Estos guerreros de arcilla están tan bien detallados que muchos se preguntan, ¿eran representaciones exactas de los soldados que sirvieron al emperador? Cada figura mide aproximadamente 1,80 metros de altura, con un peso promedio de 300 kilos, una hazaña de ingeniería y arte que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo antiguo. El nivel de detalle es extraordinario. No solo los rostros, sino también los uniformes y las armas que portan, algunas de las cuales estaban forjadas con una tecnología tan avanzada que los historiadores modernos quedaron asombrados. ¿Cómo pudieron los artesanos del siglo III a.C. lograr un trabajo tan complejo? ¿Y qué propósito tenía este ejército en el más allá? La construcción de los guerreros de terracota es un enigma en sí misma. ¿Cómo fue posible crear un ejército tan vasto y detallado en tan poco tiempo? Los registros históricos nos cuentan que la construcción de la tumba y sus guerreros comenzó tan pronto como Insi Huang ascendió al poder, y que más de 700.000 trabajadores participaron en este proyecto monumental. Los artesanos utilizaron una técnica única de modelado en espiral, creando las figuras capa por capa. Cada parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se hizo por separado y luego se unieron, lo que permitió una precisión sin precedentes. Pero lo más impresionante es que los rostros de los guerreros son todos únicos, lo que llevó a muchos a especular que eran retratos de soldados reales. Utilizando tecnología de reconocimiento facial, los científicos han comparado los rostros de los guerreros y han descubierto que, aunque algunos comparten características, no hay 2 figuras idénticas. Cada una de estas esculturas tiene detalles que las hacen únicas, desde sus rasgos faciales hasta las expresiones que muestran, lo que sugiere que no eran simples reproducciones en serie, sino un homenaje individualizado a los soldados del emperador. Las armas que portaban los guerreros de terracota también son un misterio. Se han encontrado más de 40.000 puntas de flecha, lanzas, espadas y otras armas en las fosas. Lo sorprendente es que muchas de estas armas estaban recubiertas con una capa de cromo, una tecnología que no se redescubrió hasta el siglo XX. Este recubrimiento de cromo evitó que las armas se oxidaran, lo que las ha mantenido en excelente estado durante más de 2000 años. Pero, ¿cómo lograron los artesanos de la época descubrir esta técnica? Algunos creen que podría haber sido el resultado de experimentos químicos accidentales, mientras que otros sugieren que Insi Huang contaba con un grupo de científicos avanzados para su época, que estaban desarrollando tecnologías innovadoras. La creación de los guerreros de terracota plantea preguntas más profundas. ¿Por qué Insi Huang eligió construir este ejército en su tumba? Algunos historiadores creen que estos guerreros fueron diseñados para proteger al emperador en su viaje al más allá,
asegurando que continuara su reinado en la otra vida, rodeado de sus soldados fieles. En la China antigua, la creencia en la vida después de la muerte era central en su cultura. Los gobernantes eran enterrados con objetos que representaban su estatus en la tierra, y In Shi Huang, obsesionado con la inmortalidad, no iba a ser la excepción. Sin embargo, lo que lo diferencia de otros gobernantes es la escala de su ambición. No contento con llevar consigo solo joyas y objetos valiosos, el emperador quiso llevar a todo su ejército para protegerse de los enemigos en la otra vida. Sin embargo, el mayor misterio permanece sellado. Aunque el ejército de terracota ha sido desenterrado y estudiado por arqueólogos de todo el mundo, la tumba principal de In Shi Huang, donde supuestamente yacen sus restos y sus mayores tesoros, sigue intacta. La razón: la tumba está tan intrincadamente diseñada que los arqueólogos temen dañarlas y intentan abrirlas sin las técnicas adecuadas. Las crónicas antiguas mencionan trampas de mercurio y otros peligros dentro de la tumba, lo que ha llevado a los expertos a ser cautelosos. Hasta el día de hoy, se utilizan técnicas no invasivas, como radares de penetración terrestre, para tratar de descubrir más sobre la estructura de la tumba. Pero hasta que se descubra por completo, la verdadera magnitud de los tesoros enterrados con el emperador sigue siendo un misterio. En los últimos años, las excavaciones continúan y, sorprendentemente, los arqueólogos han encontrado nuevos indicios de que el ejército de terracota no está completo. En 2020, se descubrieron más fosas que contenían carros y caballos de terracota, así como figuras de músicos, acróbatas y otros miembros del séquito imperial. Esto sugiere que In Shi Huang no solo llevó consigo a su ejército, sino también a su corte entera. Estos descubrimientos recientes nos dan una nueva visión del tipo de sociedad que In Shi Huang intentaba recrear en el más allá. Un imperio en miniatura, donde no faltaba ningún detalle, y donde el emperador podía seguir gobernando por la eternidad. El descubrimiento de los guerreros de terracota ha cambiado nuestra comprensión del pasado, pero también ha dejado muchas preguntas sin respuesta. La magnitud de este ejército de arcilla no solo es un testamento del poder de In Shi Huang, sino también de las habilidades artísticas y tecnológicas de la China antigua. Hoy, millones de personas viajan a China para ver a los guerreros de terracota en persona, mientras que otros tienen la oportunidad de ver exposiciones itinerantes en museos internacionales. Estos guerreros no solo representan a un imperio perdido, sino también el ingenio humano y la búsqueda de la inmortalidad que ha fascinado a civilizaciones durante milenios. Hay quienes sostienen que el ejército de terracota, construido como manifestación del poder supremo del imperio, gobernado por un emperador que se consideraba divino, deja al descubierto el lado oscuro de la dinastía In. Haciendo hincapié en la uniformidad y la obediencia incuestionable, sostienen que estos soldados simplemente representan la homogeneización forzada de la sociedad que definió el gobierno In. Por el contrario, otros sostienen que el ejército de terracota, con su espléndida variedad de figuras y su precisa estructuración, representa el rico tapiz cultural que formó el primer imperio chino. Argumentan que estos soldados realistas e individualmente distintos sirven como testimonio de la tolerancia de la dinastía hacia la diversidad y la innovación, pintando así un retrato más matizado y convincente del imperio In. Sin embargo, a pesar de estos discursos académicos, el verdadero significado del ejército de terracota probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre estas dos perspectivas. Fue construido por un emperador cuyo objetivo era gobernar todo un imperio con autoridad absoluta, pero cobró vida de la mano de miles de artesanos y trabajadores que imbuyeron a cada guerrero de sus habilidades, ideas y aspiraciones únicas. Entonces, no importa cómo elijas ver a los guerreros de terracota como simples mortales elevados a la inmortalidad, como poderosos símbolos de un ejército unificado o como un fascinante reflejo de la antigua cultura china, no hay duda de que estos centinelas que no hablan han resistido la prueba del tiempo, protegiendo tanto los secretos de su creación como los recuerdos de la época que representan. Como entidad en sí misma, y juntos como conjunto, continúan impulsando nuevas investigaciones sobre la dinastía In, aportando valiosos conocimientos sobre la vasta historia de la antigua China y dejándonos con una sensación de asombro por la meticulosa pero grandiosa visión de una gobernante decidido a establecer su inmortalidad en los cielos y mantener un dominio unido incluso en el reino más allá. De hecho,
cuanto más descubrimos sobre el ejército de terracota, más preguntas parecen dejar abiertas. Nuevas excavaciones, tecnología avanzada e investigación interdisciplinaria han despertado un renovado interés en estos centinelas silenciosos, lo que ha llevado a descubrimientos innovadores y reinterpretaciones radicales del pasado. Las sombras arrojadas por estos antiguos guerreros se extienden mucho más allá de sus fosas funerarias, invitándonos a participar en el fascinante viaje de regreso en el tiempo, a la antigua China y a su enigmático primer emperador. Al concluir nuestra aventura en el corazón de la dinastía Qin y el cautivador ejército de terracota, una cosa queda innegablemente clara: el emperador Qin Shi Huang, por cruel y ambicioso que haya sido, le ha regalado al mundo un tesoro que trasciende la mera artesanía. En cada rostro esculpido, en cada figura cargada, en cada conjunto armonioso de soldados, se escuchan ecos del pasado, susurros de una época en la que los sueños eran más grandes, las ambiciones más audaces y los hombres más grandes. Y en ese don, en su testimonio silencioso pero resonante de la profundidad de la imaginación, el esfuerzo y la resiliencia humanos, la fascinante historia de estos guerreros de 2200 años encuentra su resonancia duradera. Esta noche, mientras emprendes tu viaje a casa, recuerda la incesante saga de Qin, una interacción dinámica de poder e impotencia, de tiranía y tolerancia. Un cuento cincelado en terracota, libre de las limitaciones del tiempo. Porque como la historia nos enseña constantemente, solo comprendiendo el pasado comprendemos verdaderamente el presente y colocamos los marcadores de un futuro que promete ser tan fascinante como los tiempos que viajamos en el tiempo para explorar. Así que aquí está el fantástico primer emperador de China, su perdurable ejército de terracota y los misterios que continúan desarrollando. Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué más queda por descubrir bajo la tierra de China? ¿Qué otros secretos guarda la tumba del primer emperador? Solo el tiempo y la ciencia lo dirán. Hasta entonces, los guerreros de terracota seguirán siendo uno de los mayores misterios de la historia humana. Si te fascinó esta historia, no olvides suscribirte para más contenido sobre los misterios de la historia antigua.